Yo creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejaste ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Daniel 11:31 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Saben que esta palabra, esta es una de las visiones y profecías que ministraba Dios a través de Daniel, ¿sí? Hablando de los últimos tiempos, en el tiempo del anticristo, ¿sí? Saben que antes que venga Cristo se va a manifestar aquel inicuo, dice la palabra, que va a tomar el poder, aquel que va a decir paz, paz, y va a traer destrucción. Y nos estamos acercando a ese fin, ¿sí? Ese fin donde las naciones se reunirán y levantarán un rey. Y todo está apuntando a eso, ¿sí? Todos los países, vemos todas las naciones están pasando necesidades, ¿sí? Cada vez más empobrecidas, cada vez más perseguidas, atribuladas, y busca el anticristo manifestarse, levantándose como nación, como una única nación, para que todos los reyes sean reunidos delante de él, para él gobernar, ¿sí? Y en aquel tiempo, dice la palabra, no vamos a meter en esta historia de escatología, ¿sí? Se va a levantar el tercer templo. Usted sabe que los judíos tienen todo preparado para levantar el tercer templo. En el templo, como conocemos a través de la palabra, ministraban solamente los levitas, que eran los que descendían de la tribu de Leví. Y ellos tienen, ¿sí?, quienes genealógicamente y por medio del ADN, quienes son procedientes de los levitas. Ya tienen todo preparado, están esperando nomás la orden del Señor. Los judíos están esperando la orden del Señor para llevar adelante este tercer templo. Este tercer templo en el cual se va a sentar Satanás, declara la palabra, el anticristo, y en medio del santuario será presentada esta imagen desoladora, ¿sí? La imagen desoladora, dice la palabra, una imagen que no nos imaginamos, no sabemos cómo será, creemos que Dios nos va a guardar de aquel día. Pero vemos que en ese tiempo, aún en ese tiempo de gran tribulación, como lo enseña la palabra, aquellos que conocen a Dios, dice que se van a levantar, que se van a esforzar y van a actuar, ¿sí? ¿Y de qué manera van a actuar? ¿De qué manera se van a esforzar? ¿De qué manera van a comenzar a accionar? Oponiéndose a esto que se va a levantar en aquel día. Y vemos que hay algo que los lleva a actuar, hay algo que los lleva a esforzarse y a accionar. Y es que estas personas, porque está hablando de que muchos serán corrompidos, muchos serán engañados, aquellos que vieron el pacto, habla de aquellos que realmente no son creyentes, que parecían creyentes pero no lo son, aquellos van a ser arrastrados por todo esto, pero aquellos que verdaderamente conocen al Señor van a accionar, van a actuar. Amén. Y ya hemos hablado mucho tiempo acerca del conocimiento de Dios, creo que lo hemos resumido todo en dos formas de conocer al Señor muy necesarias, ¿sí? Una de ellas, ¿cuál es? A ver, dígame, ayúdeme usted. ¿Cuál es? ¿Cómo conocemos al Señor? Por medio de su palabra. Él se ha revelado y se ha dado a conocer por medio de su palabra. Aquel que conoce o que desea conocer a Dios no puede hacerlo sino por medio de la palabra, porque Él se revela ahí, ¿sí? Y también Dios se ha dado a conocer por medio de la persona de su Hijo, de Jesucristo. Entonces vemos que la palabra nos va a conducir a Él, a esta persona, a Cristo, a Jesús. Aquí a buscar una relación personal con Él. ¿Y cómo todo esto lo sabemos? ¿Cómo tenemos una relación personal con Él? Él es un ser espiritual, por medio de la oración, por medio de la búsqueda, de la intimidad, del ayuno, de someternos cada día bajo su presencia.
O sea que todos aquí ya tenemos claro esto, ¿sí? Todos sabemos cómo buscar a Dios, cómo conocerle más. No hace falta que volvamos a enseñar. Esto yo creo que ya es tema para la horita feliz. Todos sabemos cómo conocer a Dios. Bien, ahora bien, aquellos que conocemos a Dios, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que verdaderamente conocemos a Dios, que cada día con dificultades, con debilidades nos esforzamos en profundizar a través de la palabra, en escudriñarla para conocerle más a Él, en vivir en armonía con Él, en una comunión, en una relación con nuestro Señor, en humillarnos cada día y correr siempre delante de su presencia. Aquellos que realmente nos esforzamos, aun cuando son pocas nuestras fuerzas, por seguir buscando a nuestro Señor. Aquellos cuando ven que en este sistema que está corrompido, que está dominado por el maligno, declara la palabra, se oponen, ¿sí? Se oponen a aquel que realmente conoce al Señor, no puede estar quieto, no se puede quedar tranquilo cuando ve que el nombre de su Señor es blasfemado, cuando ve que el nombre de su Señor es contaminado, es mancillado. No puede, ¿por qué? Porque ha conocido a este Dios y este Dios ha encendido un fuego ardiente en su corazón que no le permite tener paz. Somos conmovidos, somos movidos por un celo santo del Señor en nuestros corazones que nos lleva a no poder quedarnos quietos. Algo vamos a hacer. Algo te lleva a hacer el Señor. Si realmente, como dijimos, estamos en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia del Señor no se queda callada cuando el Señor es desafiado y es desoída su voz. La verdadera iglesia del Señor no enmudece. La verdadera iglesia del Señor no se queda de brazos cruzados, no se queda encerrada en cuatro paredes. La verdadera iglesia del Señor no le da lo mismo lo que sucede afuera y dice, no, bueno, ellos se lo buscaron, son sus consecuencias, no quieren saber nada con Dios, reciben lo que merecen, están cosechando lo que siembran. No. La verdadera iglesia del Señor siente como el Señor siente, porque Dios ha puesto un nuevo corazón en nuestros corazones. O donde creíamos tener un corazón y solamente era una piedra, Él ha puesto un nuevo corazón que nos motiva y nos impulsa a caminar hacia Él y ser motivados a luchar por su misión, por su obra, porque su nombre sea glorificado y exaltado. Amén. Entonces vemos que la deshonra hacia el nombre de Dios los impulsa a la acción, porque la luz no puede dejar, no debe, mejor dicho, porque lamentablemente lo vemos que es así, pero la luz no debe dejar de alumbrar. La sal no debe dejar de preservar. El atalaya no debe dejar de vigilar y de anunciar la voz del Señor. Y este es el rol y la misión de la iglesia, porque nosotros somos iglesia. ¿Sí? Nosotros somos iglesia. ¿Y a qué acción Dios nos llama? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que este mundo se corrompe cada vez más y más y se levanta en contra de Dios? Hoy vemos lamentablemente que el hombre quiere, por si pudiera de alguna forma, quitar a Dios de su trono. El hombre le está diciendo a Dios, yo soy Dios, yo soy el Dios de mi vida, yo soy el que decido qué hacer, yo soy el que digo para dónde va. Y el hombre el único que puede elegir es su camino, pero su destino ya está fijado por Dios. El hombre se ha olvidado que Él es la criatura y que Dios es el creador y que no tiene ningún derecho delante de este Dios, pero sin embargo, por su pecado, por la maldad, por la influencia de Satanás, hoy vemos que se levantan denominaciones, vemos que se levantan ideologías, movimientos que luchan en contra de Dios. Hoy se ha introducido Satanás aún en los lugares de poder en este mundo. ¿Para qué? Para tergiversar las leyes. Hoy las leyes van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de la naturaleza de Dios. Buscan luchar contra lo que Dios ha establecido. Dios ha dicho, varón y hembra los creó Dios, y el hombre dice, no, Dios no va a decir acá quién se junta con quién. Dios no es Dios. El hombre quiere alzar la voz más fuerte que Dios. Y se olvida que este Dios está sentado en su trono. Y se olvida que este Dios gobierna. Y se olvida que este Dios nunca ha perdido el control. Porque muchos creen que Dios perdió el control, pero Dios nunca perdió el control.
Cuando Jesús estaba siendo crucificado, muchos creían que Dios había perdido el control, pero Dios nunca pierde el control. Él soberanamente ha establecido lo que va a suceder. Amén. Y todo lo que vemos que sucede es parte del plan de Dios. Y la iglesia está en el plan de Dios. La iglesia está dentro del propósito eterno de Dios. La iglesia debe entonces caminar hacia este destino, hacia este propósito. ¿Y cuál es la manera de accionar? Que nos reunamos aquí mañana, 9 de la mañana, y marchemos todos contra la casa del gobierno para que se arrepientan. ¿Qué debemos hacer? Debemos prender cubiertas aquí, quemar, que sepan que acá está la iglesia del Señor, que sepan, que vengan los medios y se enteren, porque parece que nadie nos da bolilla. Bueno, con esa forma llamamos la atención. ¿De qué manera, cómo la iglesia puede impactar en este mundo? ¿Sí? Ya hemos dicho que en la oración uno dice, sí, oramos, de verdad, oramos, pero tenemos que hacer. Tenemos que movernos. ¿Y de qué manera uno puede manifestar el poder y la gloria de Dios? ¿Sí? Vamos a ver 2 puntos solamente hoy, quiero ser breve. Y voy a ser breve. Punto número 1, por medio de la consagración. Nosotros no podemos ir a decirle a nadie quién es nuestro Dios si nuestras vidas no reflejan quién es nuestro Dios. Si nuestra vida no coincide con lo que enseña la Biblia. Es por eso que Dios nos demanda consagración. Y esto lo entendía muy bien Daniel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mayor acto de rebeldía y oposición contra el sistema de este mundo es someterse a Dios. No es que te levantes a gritarle a tu vecino que no se quieren convertir. No, o a maldecir a todos. Vos te tenés que arrepentir, y si salimos así, yo creo que todos, hasta a mí, señáleme, todos nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Pero ese no es el acto de la acción que debemos tomar, sino someternos delante de Dios. Someternos a la voluntad de Dios, someternos a su Santo Espíritu para que Él gobierne nuestros corazones. ¿Sí? Someternos a Dios en público. ¿Estamos rodeados de personas o no? ¿Sí? ¿O usted trabaja en la iglesia? Capaz que algunos no se dedican. Mi hijo cree que yo trabajo en la iglesia. Mi nene, papá se fue a trabajar en la iglesia. El otro día le expliqué, no, papá no trabaja en la iglesia, digo. Y estamos rodeados. Yo creo que todos tenemos trabajo, tenemos compañeros que no conocen a Dios, jefes, patrones que no conocen a Dios. Nos rodeamos continuamente con gente, nuestros vecinos que no conocen a Dios. Y nosotros somos llamados a públicamente testificar con nuestras vidas en consagración nuestro temor y nuestro amor al Señor. Y vemos que Daniel lo hace muy bien a esto. Usted recuerda cuando ellos fueron deportados por el ejército y el gobierno de Babilonia, que fueron llevados 10 príncipes de Israel delante del rey Nabucodonosor, o Nabucodonosor, no sé cómo le quiere decir usted qué versión tiene. Ellos fueron presentados delante de Nabucodonosor, de Nabu. Y dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? Y cuando hay una buena voluntad en el corazón, Dios no te deja solo. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí? Y Daniel no estaba sentado ahí y a su alrededor había incrédulos. Eran todos israelitas. Eran todos del pueblo de Israel. Eran príncipes del pueblo de Israel. Pero Daniel tomó una decisión. ¿Y por qué Daniel no iba a comer? Si estaba bueno, yo imagino la comida del rey. No era milanesa de pollo como yo todos los días. Era lo mejor, porque era la comida del rey. ¿Sí? Pero las comidas del rey, antes de presentarla, eran consagradas a sus dioses. Eran presentadas como sacrificios. Y Daniel sabía muy bien esto. Por eso decidió en su corazón no contaminarse. Él dijo, yo no me voy a contaminar con esta comida. Esto es sacrificio de ídolos. Te pido, por favor, le dijo, porque no fue ningún prepotente. Por favor, déjame.
que yo haga una dieta, que yo pueda ayunar. Y 3 amigos se le sumaron a él. Pero hubo una buena predisposición en su corazón. Él no se excusó, y bueno, me obligan acá. Él no se excusó, él buscó la forma. Dijo, yo si tengo la oportunidad, le voy a pedir a este jefe del eunuco que no nos haga comer a nosotros. Él quería consagrarse para su Dios. Él quería guardarse para su Señor. Entonces vemos que públicamente somos llamados a tomar actos que, si bien van a desafiar a la corriente de este mundo, pero que van a honrar a Dios. No tenemos que ser parte del montón. No tenemos que dejarnos llevar y bueno, y todos lo hacen, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Si yo vi al otro hermano, hubiera dicho Daniel, bueno, fíjate que ellos son 7, ellos lo hacen, no les pasa, no son 6, perdón. Ellos lo hacen, bueno, vamos a unirnos a ellos. Vamos con la mayoría, no. A él no le interesaba si los otros se... No, porque vos viste que el pastor no está ayunando más, yo cruzo toda la mañana ahí por la casa y está siempre en meta mate y bizcocho. Un ejemplo, no sé si come bizcocho, ¿sí? Pero a él no le importó, acá no importa lo que haga tu hermano. Acá hay una decisión personal, un compromiso personal de querer honrar y agradar a Dios con nuestras vidas, de consagrarnos y vivir para Él, de buscar el favor de Él, de buscar la gracia delante de Él y no delante de los hombres. Amén. Y esto es lo que entendía Daniel. Daniel dijo, yo me voy a consagrar para mi Dios. Porque él conocía verdaderamente qué Dios estaba sirviendo, a qué Dios estaba conociendo, qué Dios era el que lo había puesto como príncipe. ¿Sí? Entonces vemos que debemos someternos a Dios en público, pero también en privado. ¿Sí? Usted recuerda, dice que los sátrapas se reunieron en contra de Daniel porque le tenían envidia, porque estaba creciendo mucho, porque el rey lo había puesto por encima de ellos. Entonces dijeron, algo tenemos que hacer. Y levantaron un edicto, dice la palabra. Un edicto que decía que todo aquel que no invocare el nombre del rey de Babilonia iba a ser lanzado al foso de los leones. No se podía orar en el espacio de 3 días, dice la palabra, a otro Dios que no sea el rey. En ese tiempo los reyes de esas naciones se creían dioses. Lo vemos con el caso de Faraón. Faraón era Dios para los egipcios. Entonces al rey dice que le pareció bien. Está bien, hagámoslo. Pero dice que cuando Daniel se enteró de este edicto, dice allí Daniel capítulo 6 verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró a su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén. Y no lo hizo a propósito, no lo hizo buscando contienda. Ellos acostumbraban a orar mirando hacia Jerusalén. Los judíos hasta el día de hoy oran y miran hacia Jerusalén. Yo no sé para qué lado está, yo digo para allá, aquí, para Jerusalén. ¿Sí? Y dice que él abrió las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Él tenía una búsqueda íntima también. ¿Sí? No era algo superficial. Porque muchas veces nosotros nos esforzamos y nos detenemos solamente en que no, hoy le voy a nombrar pastor, lo tengo ahí frente puesto, en que no me vea el pastor. No, que no me vea el pastor, que no me vean los hermanos, que no, ay, estaba el hermano, justo me vio ese hermano. A mí me pasó el otro día algo. Salía del trabajo y acá hay una escuela de niños especiales y estaban cortando, había fiesta, entonces nos hacen desviar por la senda del colectivo, ¿sí? Así que cruzamos todo por el senda del colectivo y cuando van cruzando todo, llego yo y se pone rojo. Cruzaron todo y yo quedé en la senda del colectivo. Bueno, digo, no pasa nada, ya se va a poner en verde, voy a cruzar para allá. Cuando se pone en verde, luego no sé, tuvo como media hora para ponerse en verde, ya habían levantado los que estaban ahí reunidos con la música, todo. Así que me crucé y no podía cruzar para la otra, no podía cruzar para meterme en el carril y siempre que me tocaba bocina, ¿quién toca bocina? Encima que estaba concentrado, miro así, ¿quién iba ahí del otro lado? Una hermana. Usted dice, ¿sí? Le cuento como dato, pero no me puse mal, me reía dentro de mí, parecía a propósito. Pero muchas veces vivimos así, vivimos con temor a los hermanos, vivimos con temor al pastor, a la pastora,
al que canta, a los hermanos de la alabanza. Tenemos miedo entre nosotros, cuando nuestro temor debe ser reverente delante de Dios. No tenga miedo de su hermano, no quiere impresionar a nadie acá. Sí que guárdese por temor, para no hacerlo tropezar, guardémonos. Pero no nos escondamos queriendo agradar a los hermanos y no a Dios. Amén. Porque buscar agradar a Dios nos lleva a vivir una vida íntima, diferente, en santidad, en consagración. Porque dice que Daniel, cuando se enteró del edicto, dice que él se metió a orar y no lo hizo a propósito. Dice que él lo hizo porque acostumbraba a hacerlo. No es que dijo, sí, este rey piensa, yo voy a orar ahora. No, él ya venía orando. Él vivía en oración. Él vivía en búsqueda. Él sabía que estaba siempre delante de su Dios como estamos tú y yo todo el tiempo. Porque Dios no queda encerrado en este lugar. Nos vamos de acá y Dios nos acompaña. Estamos trabajando, Dios está ahí. Estamos en casa solo, Dios está. Estamos con nuestra familia, Dios está. Salimos, no sé, va a jugar a la pelota, va a alguna fiesta, Dios está. No es que Dios queda, dice, no, yo ahí no me meto, te acompaño hasta la puerta, te espero acá. No, Dios está ahí. Dios a todo lado donde vamos, Él está en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces vemos que consagrarse es buscar someterse a Dios en público y en privado, siendo fieles a Dios a pesar de las consecuencias que pueden llegar a venir. Usted conoce la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se encontraron delante del rey, tenían que humillarse, no quisieron saber nada, todos se humillaron al sonido del tamboril, de la trompeta. Ellos no se humillaron, y no eran los únicos, esto siempre quiero resaltar, no eran los únicos judíos, no eran los únicos israelitas que había ahí, pero sin embargo ellos fueron fieles a Dios. ¿Qué hizo el rey cuando los vio que no se humillaron? Otra vez los dijo, yo los voy a hacer humillar. Y dice Daniel 3, 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, porque el rey le dijo, vení, yo voy a hacer sonar otra vez la trompeta y le doy otra oportunidad, arrodíllense delante de mí. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿sí? Porque no importa la consecuencia, si Dios actúa o no actúa, hay una decisión firme en nuestros corazones que debe estar permanentemente arraigada en nuestro corazón, que es ser fiel a Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Porque esto no se trata de servir a Dios cuando todo va bien. No se trata de buscar a Dios cuando todo va bien, sino a pesar de. Porque esa es una verdadera muestra de fidelidad. Porque Dios sigue siendo fiel a nuestro lado y demanda nuestra fidelidad. Y siendo fieles a Dios cada día de nuestras vidas, es como realmente nosotros actuamos en contra de este reino de las tinieblas que cada día quiere tomar más lugar, pero que no puede prevalecer, dice la palabra, contra la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, si la iglesia no actúa, si la iglesia no se consagra, si hoy no podemos distinguir a un hermano, a un increyente de un incrédulo, si hoy no vemos la diferencia, si hoy parecemos todos iguales, es que somos todos iguales delante de Dios, pero si en nuestras conductas pareciera que somos más de lo mismo, ¿cuánta gente lamentablemente hoy se ha apartado de la iglesia? ¿Sí? Es una excusa por un lado, pero también es una verdad, porque ve que muchas veces dejamos mucho que desear, porque muchas veces no, dice, para ser como vos, ¿cuál es la diferencia? Me quedo acá y duermo un rato más los domingos. Si no hay un cambio, no hay una verdad, no hay una convicción en los corazones. Y con esto no quiero justificar a aquel que se apartó por esto, porque él debe poner sus ojos sobre el Señor, pero también es nuestra responsabilidad, también es nuestro peso sobre nosotros, de poder vivir como muchas veces decimos que vivimos, de poder predicar de alguna manera viviendo la palabra, ¿sí? Porque esto no es conocimiento, esto no es información. Usted quiere información, vaya a una facultad, pero si realmente nos sometemos
a la presencia del Espíritu Santo, va a haber un cambio, porque esa palabra se vuelve real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ya nos gobierna esa verdad. Primero nos liberta esa verdad y después nos gobierna. ¿Para qué? Para que podamos caminar por ella. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros queremos impactar a este mundo, si queremos impactar en nuestro trabajo, si queremos impactar donde nos movemos, si realmente queremos ver la mano de Dios, donde nosotros estamos circulando en esta tierra, donde Dios nos ha puesto, debe haber consagración en nuestras vidas. Porque es eso lo que ve la gente. La gente no se te va a sentar al lado, no se me va a sentar a ver, decime qué estás enseñando en el discipulado, donde va. No, quiere saber nada con Dios. Pero va a ver tu vida, va a ver mi vida, va a ver qué digo, va a ver mis actitudes, va a ver mi conducta. Amén. Por eso, temamos a Dios, busquemos consagrarnos para Él. Y punto número 2, dijimos, ¿cuál es la mayor acción que podemos tomar? Dijimos consagrarnos para el Señor, que no es una opción, créanme que no es una opción, la palabra nos manda a consagrarnos. Y la otra tampoco es una opción, sino un deber, que es la predicación. ¿Sí? ¿Cómo llegamos en contra? ¿Cómo contrarrestamos lo que sucede afuera, lo que el enemigo trata de imponer a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, por diferentes medios y recursos? ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo hacemos batalla? ¿Cómo nos mantenemos firmes contra eso por medio de la predicación de la palabra? Amén. Sacándolos de la mentira, sacándolos del error, quitándolos del lazo de Satanás, porque es la verdad la que liberta. Porque Dios ha decidido salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Porque Dios ha impuesto esta carga sobre nosotros. Dijo Pablo, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Dios ha puesto esta carga sobre nosotros y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. ¿Sí? Hoy va a leer todo lo que no leyó en la semana. Y aquel que leyó mucho va a reforzar más. 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaba hablando del cojo que fue sanado en la puerta del templo. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria es a todos que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Saben que la intimidación no era una amenaza? No le decía con el dedo, le daban con una vara, lo amenazaban. Esto te va a pasar si volvés a hablar. Así era la amenaza. No era que como usted le amenaza a su hijo, no, hoy con la vara, ¿sí? Y luego de intimarlo con la vara, dice, ellos los amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Quiere decir que no lo podían dejar preso por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho... Perdón, me salté. El 18 iba. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hasta ahí leemos, amén. No podemos callar, ¿sí? No podemos callar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? Dice la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra, y no podés callar. No me puedo callar, no puedo no hablar, ¿sí? No puedo quedarme quieto cuando el nombre del Señor está siendo blasfemado. Por ahí allá en mi trabajo, yo trabajo en la oficina y por ahí surgen conversaciones raras, ¿sí? Yo escucho nomás, pero ya cuando involucran a Dios, ya cuando empiezan a meter a Dios en el camino, en el medio, o de alguna forma o subliminalmente,
me meto a hablar. Y no para contender con ellos, no para pelear, sino para llevarlos a la verdad. Para decirles, mirá, están equivocados, no es eso, no significa esto, no significa aquello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos callar la verdad que está en nuestros corazones. Usted no puede callar delante de aquel que se levanta en contra de Dios. Usted tiene que predicar y yo tengo que predicar la verdad. Amén. Debemos testificar de Cristo, de la palabra. Debemos de hablar. ¿Por qué? Porque no, yo no sé qué voy a decir. Quédate tranquilo. El Espíritu Santo te va a traer a memoria la palabra. Él va a poner en tu boca lo que tenés que decir. No es que vos vas a hacer vos solo porque sos el súper creyente. Está el Espíritu. Y fuimos investidos de poder para anunciar con denuedo el nombre del Señor. Entonces vemos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos una misión. Judas, antes de Apocalipsis, se encuentra para aquellos. Dice Judas lo siguiente: por medio de la predicación, verso 22, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. No podemos callar. ¿Y de qué manera Judas insta a hacer esto? ¿De qué manera vamos a convencer? ¿De qué manera vamos a arrebatar las almas del fuego? ¿De qué manera vamos a ejercer la misericordia con otros que hoy están totalmente corrompidos y perdidos? Por medio de la predicación. Porque el mensaje de la predicación es el mensaje de la gracia de Dios. Que Dios ha decidido salvar a los pecadores. Que Dios se ha inclinado condescendientemente en amor al hombre para quitarlo de su situación actual. Para que alcance el favor de Dios. Para que no viva más enemistad con Él. Entonces vemos que debemos de hablar. ¿Por qué? Porque todo esto lo produce el Evangelio. El Evangelio es el que cambia. El Evangelio es el que transforma. El Evangelio es el que pasa las almas de muerte a vida. Es el Evangelio. No sos vos, no soy yo. Es el Evangelio y la predicación. ¿Sí? Tenemos que predicar. Tenemos que testificar. Tenemos que hablar. Y esta no es un llamado ni una misión para los pastores o para aquel que tiene un ministerio. Esta es una misión para todos. Para todo aquel que ha nacido de nuevo. Para todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todos tenemos que anunciar el Evangelio del Señor para salvación. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvación. No para otra cosa. No para otra cosa, para salvación. No para contender, para salvación. No para ver quién sabe más, para salvación. Para salvación, para que Cristo sea glorificado en cada vida y en cada corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hemos recibido una promesa. Esto lo enseñaba el otro día el discipulado. Mateo 28. Y la promesa la vemos en la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? A ver, alguien que no haya venido el viernes que me diga. ¿Cuál es la gran comisión que Dios nos ha dado? ¿Qué dice la gran comisión? A ver. Y predicar el Evangelio. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de comisión, lo primero que se nos viene es eso. Bueno, tenemos que ir a predicar el Evangelio, bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hacer discípulos con ellos. ¿Sí? Pero vemos algo, un anuncio anterior de Cristo. Verso 18 dice... Mateo 28, 18 dice lo siguiente: que este es el verdadero mensaje del Evangelio. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben que antes de darle esta misión que ellos debían de llevar adelante, Jesús les dice: yo he resucitado, yo me he levantado de entre los muertos y toda potestad me ha sido dada. Hoy todo imperio se somete bajo mi autoridad y bajo mi nombre. Hoy no hay diablo ni Satanás que pueda resistir a mi presencia. Hoy no hay nada que pueda impedir que lo que yo le he mandado hacer sea derribado, sea truncado, sea debilitado. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo
y en la tierra. Y cuando nosotros entendemos esto, Jesús le dice, miren, muchachos, yo tengo toda autoridad hoy. Yo he recibido un nombre que se nombra por encima de todo nombre, sobre el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que soy Señor. Ahora yo, desde este lugar, desde mi trono de poder, de gloria, de majestad, yo los envío. Vayan, porque este es el Cristo que predicamos, un Cristo que ha vencido la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Amén. No es un Cristo vencido que está colgado en la cruz y decimos, bueno, hermano, mirá, te hemos tratado, fíjate si querés. Y venimos a presentar a Cristo como, no sé, como pidiendo limosna. Y ese no es el Cristo que anunciamos. Este Cristo es un Cristo vencedor. Un Cristo que venció a la muerte, venció a Satanás y a sus enemigos, los exhibió en la cruz. Un Cristo que hoy reina y gobierna sobre toda autoridad. Un Cristo que ha prometido volver. Amén. Y someter a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Con poder, con vara de hierro, como declara su palabra. Entonces vemos que cuando reconocemos que aquel que me envía a mí no es cualquier persona, no está en un lugar donde puede ser derrocado o que pueda ser debatido o que alguien le pueda hacer frente. Cuando yo entiendo esto, entonces voy con toda seguridad, voy con toda la garantía y la esperanza en mi corazón que lo que Él ha dicho va a suceder. Que si yo predico va a haber salvación. Va a haber salvación. Nosotros cuando predicamos, hermano, esto tiene que estar claro y tiene que ser una convicción en tu corazón. Cuando vos predicás, cuando yo predico, va a haber salvación. Amén. Porque aquel que cree en Jesucristo por medio del Evangelio viene a la salvación. No es una opción, no es que nosotros predicamos, bueno, mirá, si crees en Jesús, hay posibilidades de que te salves. No. Aquel que cree en Cristo es salvo, dice la palabra. Y este es el Evangelio que anunciamos. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si realmente nos ofuscamos por lo que sucede afuera, si realmente nos lamentamos por todas las cosas que vemos, si realmente lloramos muchas veces por la delincuencia, por la maldad, por tantas cosas que pasan en este mundo, comencemos a actuar. Comencemos a accionar, comencemos a tomar el lugar de la iglesia de Jesucristo. Dios nos ha puesto para que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha puesto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos ha puesto en un lugar para que estemos cómodos, para que estemos sentados, para que vivas tu vida y cumplas tu sueño. No, ese no es la misión, ese no es el propósito. Si te han dicho eso, te mintieron. El propósito es que vivas para su gloria, hasta el último día de tu vida. Pablo decía, yo ya estoy, Timoteo, yo ya estoy por partir. Están llegando mis últimos días. Pablo sabía que Dios lo estaba llamando. Y Pablo le da una encomienda a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos en aquel día, que prediques este Evangelio. Pablo no le dijo, Timoteo, cuando yo me vaya, llévame flores, recordá los buenos momentos que pasamos. Timoteo, acordate de los míos, mi familia. Timoteo, habla bien de mí cuando yo parta de acá. No ensucie mi memoria, Timoteo. ¿Sabes qué dijo? Timoteo, yo te encarezco. Y estas fueron las palabras de despedida de Pablo. Pablo, que era un varón que dijo que ni siquiera se quería llamar apóstol. Llámeme siervo, dijo él. Yo soy un siervo. Y en la traducción significaba esclavo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Yo no soy más que eso. Y él le dijo, Timoteo, yo te encarezco que predicas este Evangelio y que le encomiendes a otros hombres que prediquen también esta verdad. Porque Pablo sabía que no era por su vida, no era por él, era por lo que él había puesto en sus manos.
Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, dejamos de preocuparnos por tonteces que nos suceden a nosotros mismos. Porque esta vida no se termina acá. Acá no se termina la vida. Hay una eternidad a la cual fuimos llamados. Hay una eternidad a la cual fuiste llamado. Y que para pasar a esa eternidad necesitas venir a Cristo. No a la iglesia, a Cristo. A la verdad, a Él. Porque Él es el Salvador. Él es el único camino, la única verdad y la vida que conduce al Padre. No hay otra forma. No hay atajos. Es Él. Por Él y para Él. Y por medio de la predicación de su palabra. Muchas veces luchamos por lugares. Muchas veces luchamos a ver quién alcanza más, quién alcanza menos. Y no nos damos cuenta del privilegio que tenemos delante de Dios. De la responsabilidad grande que tenemos delante de Dios. Del poder que Dios ha puesto y depositado en nosotros por medio de su palabra y de su Espíritu. Muchas veces nos volvemos egoístas, porque cuando callamos, esos somos egoístas. Egoístas porque hay otros que están en la misma situación donde tú y yo estábamos. Hay otros que se encuentran en un estado peor que nosotros y seguimos callando. ¿Por qué? Porque especulamos. No va a querer saber nada. No, pero mira lo que es. Y lo que éramos nosotros. Y lo que éramos nosotros. ¿Había mérito en nosotros? ¿Qué había en nosotros para que lleguemos? ¿Había algo bueno? Pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, dijo Pablo. Pero Dios mostró su amor para con nosotros. Que envió a su Hijo para darnos salvación. Y hoy estás aquí. ¿Sabes que estamos acá por algo en común? Porque a todos nosotros un día se nos predicó el Evangelio. No sé quién, no sé cuándo, pero un día te predicaron el Evangelio. Y esa palabra no cayó en saco roto. El Espíritu produjo fruto en tu corazón. Y hoy podemos estar aquí como iglesia, pero hay muchos afuera todavía. Hay muchos todavía que no han sido alcanzados. Hay muchos todavía que están dando vueltas, que no saben para dónde ir, que no encuentran sentido ni propósito, porque Dios ya lo ha señalado cuál es su lugar. Y por medio de la iglesia y la predicación del Evangelio, Dios quiere alcanzarlos. Amén. ¿Y cómo hace Dios? Ir. Vaya. No le dice, bueno, esperen acá. Esperen, hermano, atento en la puerta que ya van a llegar. Van a llegar, no, ir, dice la palabra. Vayan, vayamos, estemos, acerquémonos a este mensaje, no callemos, no tengamos temor. ¿Qué te van a decir? No, se me van a reír, que se te rían. No, pero me van a mirar mal, que te miren mal. No, pero ya me van a tratar, que te traten mal. Si es necesario, hay muchas cosas que hay que estimar como pérdida, dice la palabra, por amor a los otros. Dijo Pablo, yo sufro penalidades, sufro persecuciones, sufro necesidades, sufro hambre, por amor a ustedes, por amor a los escogidos, por amor a aquellos que todavía no han venido a la fe. ¿Y saben de quién estaba hablando Pablo? Estaba hablando de nosotros. De nosotros estaba hablando Pablo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a estimar nosotros? Nuestra vida preciosa, cuando lo precioso, lo único precioso, lo único de valor se halla en Cristo. Amén. Y Cristo, para nuestras vidas, para nosotros, es suficiente. Es suficiente. Si tenés a Cristo, tenés todo lo que necesitas. No, pero tenés todo lo que necesitas, hermano. No, pero vos viste lo que estoy pasando. Tenés todo lo que necesitas. Tenés a Cristo, tenés todo lo que necesitas. Al que le hace falta hoy algo es al que está afuera. A ti y a mí no nos hace falta nada más. No te falta más nada. Dejá de recriminar. Dejá de quejarte, no te falta más nada. Tenés a Cristo. Tenés a Cristo. Amén. Es tiempo
de que la iglesia alumbre, de que la iglesia accione, porque el conocimiento y el esfuerzo sin acción de nada sirve. De nada sirve que nos abarrotemos aquí dentro, como siempre le digo al discipulado: si usted no va a vivir lo que viene a aprender, hermano, no venga más. A mí no me hace más que venga o no venga, me ahorra una moneda como tengo que hacer los diplomas. No sirve eso, no sirve. Que busquemos ahorrar a Dios, consagrarnos a Él, para comenzar a predicar y a testificar de su nombre Salvador. Amén. Póngate de pie, vamos a orar.